de l'imparfait. ¿Ya? L'automne de l'imparfait es un tiempo que nosotros tenemos que expresar algo que sucedió en el pasado. ¿Ya? Pero ya teníamos uno, ¿no? Que era el passé composé, ¿no? Hay que acordarnos que el passé composé nosotros expresamos una acción que comenzó en el pasado y terminó en el pasado, ¿ya? O también algo que comenzó en el pasado y todavía seguimos haciendo en el presente, ¿ya? Tiene esas dos connotaciones, ¿sí? El imparfait, nosotros en español tenemos el pretérito imperfecto, ¿sí? Que es una acción que nosotros vamos a realizar en el pasado, ¿sí? Vamos a dibujar aquí future, present, pase. ¿Ya? Es algo que nosotros comenzamos en el pasado y también se terminó en el pasado, pero tiene una duración en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, en español el verbo ser en el imperfecto es era. Yo era, ¿sí? Algo que nosotros hacemos en el pasado y que tiene una duración, aunque sea poca, pero que dure. Es la niñez, por ejemplo. Yo era un niño. Es mejor que decir yo fui un niño, ¿sí? Al decir yo fui en pasado simple, en español, denota que es algo que comenzó, terminó en el pasado, pero fue de muy poca duración, ¿ya? Más se usa el verbo era. Yo era niño. Cuando yo era niño trepaba árboles. Me caía y no pasaba nada. Caía, del verbo caer, es también imperfecto, ¿ya? Entonces, esa es la teoría, ¿no? Pero tenemos que nosotros ver cómo nosotros hablamos el español sin darnos cuenta que es el imperfecto. Para poder traducir, ¿no? Esto sí nos va a ayudar un poco a traducir para distinguir entre cuál es el uno y cuál es el otro, ¿ya? Entonces, los verbos que terminan en ia o aba, ¿sí? Estaba, comía, andaba, caía, ¿sí? Todos esos vienen del imperfecto. Demuestra algo que pasó en el tiempo pasado, pero que tiene una duración en el pasado, ¿sí? Eso es diferente del otro, ¿no? Que puede comenzar en el pasado y todavía puedo hacer en el presente, ¿no? El pasé composé. Listo. Tiene una forma de conjugarse que nosotros tenemos aquí, ¿no? La formación. La forme du verbe au présent avec nous. Plus la terminación de l'imparfait, ¿ya? Nous avons ici, par exemple, le verbe aller. Aller, nous allons. Vamos a conjugarle en nous. Y después voy a quitar la terminación on, ¿ya? Para cualquier verbo, excepto en uno. Y le voy a poner la terminación e. Esto se lee e. I es, I t, I o en es, I u es, a i u n t, ¿ya? Eso es de ahí. Vamos a ver la pronunciación. J'allais, tu allais, on allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. ¿Sí? Ils allaient o els allaient. ¿Ya? Este es con el verbo ale. ¿Ya? Aquí no vamos a usar un verbo auxiliar, ¿no? Ya sabemos que aller es con verbo être, pero en passé con posé. En el imparfait no necesitamos ningún auxiliar, solo es el verbo. Vamos a tomar prestada la raíz del nu y hacemos estas terminaciones, ¿ya? En español sería yo iba, ¿sí? Del verbo ir. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué denota? Pongamos en una oración en español, yo iba al cine todos los sábados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiendo? Que ahora ya no voy, ¿sí? Eso quiere decir yo iba al cine todos los sábados, ahora ya no voy, puedo ir más días o ya no ir al cine, ¿no? Con esto de la pandemia ya no hay cómo ir, ¿sí? Lo mismo en francés, ¿no? J'allais au cinéma quiere decir eso. Aquí tenemos que tener cuidado con la pronunciación, ¿no? Aunque el verbo sí ayuda bastante el auxiliar, ¿no? Je suis allé. Je suis allé au cinéma.
o j'allais au cinéma, ¿ya? Aquí no hay ningún problema. Con el verbo avoir es el que tenemos que aprender a conjugarle, a pronunciar más de esto, ¿no? Je y je, ¿sí? Porque hay verbos que terminan en er, que se pronuncian en el passé composé y también aquí, ¿sí? No es que se escribe diferente, ais, ¿no? Pero se pronuncia ¿sí? Por ejemplo, el verbo preferé, ¿sí? Vamos a conjugar el verbo preferé. Voy a ponerle esto, a ver, acá. Lo vamos a hacer. Preferé, ¿ya? Entonces, al presente yo prefiero, tu prefieres, pero el que nos sirve es en nous préférons, ¿ya? Aquí tiene ONS. Vamos a partir de eso y hacemos el imparfait, ¿sí? L'imparfait, tiempo imperfecto, ¿ya? Entonces, yo preferé, ¿sí? Yo preferé. Si es que completamos en la cabecita sería preferón, no preferón, solo voy a coger el prefer y le hago terminar en las que vimos hace un momento. Préféré, ¿ya? Je préféré. Tu, la même chose. Préféré. Ay, préféré, ¿ya? Il préféré. Preferé, aquí es con T, ¿ya? Nous preferions, para que sea diferente, si no sería lo mismo. Nous preferions, en español tenemos el mismo aquí, ¿sí? Tenemos en el imperfecto igualito al presente, en nosotros, es igualito, ¿ya? Acá no, aquí es preferions. Vous preferiez. Ay, aquí no le he puesto bien. Preferiez. Si no sería igual. Il, en pluriel, préféré. ¿Ya? Solo que aquí es A-I-E-N-T. Esto no se pronuncia, ¿no? El E-N-T, ¿sí? Entonces, estas raíces van a ser las mismas para todos los verbos. No hay verbos irregulares excepto por el verbo être, ¿ya? Que igual es más la raíz que las terminaciones que cambian être, ¿ya? Entonces, aquí viene lo que quería decir de la pronunciación en passé composé sería je préféré, ¿ya? En contexto, los que tengo al lado derecho sería en IA, ¿no? Yo prefería comer en pasado, ¿ya? Y acá también denota pasado, ¿no? Je préféré es yo preferí o yo he preferido, ¿sí? Que tiene dos contextos diferentes, pero en francés se puede llegar a complicar un poco el entendimiento si es que no pronunciamos bien esto. Je préféré, j'ai préféré, ¿sí? Eso ya hemos visto en otros tiempos que cambian, ¿no? De acuerdo a esta pronunciación, ¿sí? Listo. Podemos coger cualquier verbo, le ponemos en nous y comenzamos a poner estas terminaciones, ¿ya? Excepto en el verbo être, que nosotros tenemos la raíz et, ¿ya? J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, ¿ya? El ANT en il, el, un pluriel no se pronuncia, ¿no? Se pronuncia igualito que este. Solo que cuando tengan vocal, al comienzo hay que hacer liaison, ¿no? Il était, ils étaient, ¿ya? Acá también con el verbo aller, il allait, ils allaient. Eso nos puede dar una pista si es que es singular y plural, pero acá no. Con préféré, por ejemplo, il préférait, il préférait,
Es la misma pronunciación, solo que el contexto nos va a decir si es que es plural o singular. ¿Listo? Eso Listo. con cualquier verbo, ¿ya? Incluso los irregulares. Solo el verbo être no es que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la traducción? Ya le dije, no, yo era. Vamos con era a conjugarle en las demás personas, ¿no? J'étais, tu étais, nous étions. A ver, il était, nous étions, vous étiez, si étiez, ils étaient, ¿ya? Ellos eran, ¿sí? Es una acción que se comenzó en el pasado, terminó en el pasado, pero se demoró un tiempo con esto, ¿ya? Vamos a verle con otro verbo irregular, ¿sí? Vimos un montón de verbos irregulares en el presente, ¿ya? Que aquí en el imparfait no es tan difícil de formar. Por ejemplo, pouvoir. ¿Qué es que c'est pouvoir en español? Mm, Gua- Poder. Poder, perfecto, ¿ya? Entonces, si me acuerdo en el presente, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons. Vamos a coger en nous. Ujú. Nous pouvons. Y voy a coger solo la raíz. ¿Qué quiere decir? Sin esto. Sin el on. ¿Ya? Cojo peut. Entonces, para l'imparfait, je pouvais. Je pouvais. Tu pouvais. Tu pouvais. Il pouvait. O elle pouvait. O on pouvait. ¿Sí? Compter. Nous pouvons, no pouvions, perdón, nous pouvions, il pouviez, ay, vous pouviez, ¿dónde está vous? Pouviez, il en pluriel, el en pluriel, pouvait, ¿ya? Ay, pouvait, ¿sí? Las mismas terminaciones, solo que ahora cogí en esto, ¿sí? Porque en el presente es peut, es diferente, je peux, ¿ya? No puedo coger esa raíz, ¿sí? Y las terminaciones no van a cambiar, ¿ya? Esto le adelanto un poquito, eso vamos a ver en el siguiente libro, que es el Ok. condicional, ¿sí? El condicional utiliza Mm, las mismas terminaciones, ¿ya? Entonces, si es que yo ya me sé cómo escribir en orden, las dos primeras con S, la siguiente con T, la siguiente ion, IE y ANT que no se pronuncia, ya puedo hacer el condicional. Solo que hay una reglita nomás ahí, que hay que, si no sería lo mismo, ¿sí? Para hacer el condicional, ¿ya? Entonces, ¿cómo le traduzco eso? Al verbo poder es yo podía, ¿sí? Yo podía nadar. ¿Qué quiere decir eso? Tiene la misma función que un verbo modal, solo que está en otro tiempo, ¿ya? Yo podía nadar quiere decir que cuando era adolescente, ahorita ya tengo 31 años, yo nadaba, pero ahora en el presente a los 31 años no, ¿ya? Eso quiere decir, yo podía, ¿sí? Todas las reglas que vimos con los verbos modales se van a seguir continuando usando de la misma manera aquí. En la negación no hay ningún problema, es lo mismo. Je ne pouvais pas. ¿Sí? Je ne pouvais rien. Je ne préférais personne. O rien. ¿Sí? Todas las negaciones que hemos visto. ¿Sí? El mismo ok. orden. Ahí después, cuando como es verbo modal, necesitamos el verbo al infinitivo después de la negación o después del verbo modal en infinitivo. Ese no va a cambiar. Los pronombres van a ir después, ¿sí? Cualquiera de los pronombres que conocemos, ¿sí? Las mismas reglas, solo que ahora estoy hablando en el pasado, ¿ya? Eso es. ¿Alguna duda o pregunta del Lamparfe? Em, no. No, perfecto. El uso sí es un poco complicado. Por suerte en español tenemos el mismo. ¿Cómo reconocer? Ya le dije, nosotros terminamos los verbos en ia o av.
¿sí? En IA o A. Entonces sí va a servir aquí un poco la traducción, porque si es que yo le digo cuénteme una historia en español, me va a decir con esto tiempo y con el tiempo perfecto, el passé composé, indistintamente. Al pasar al francés es un poco diferente por lo que no estamos acostumbrados, no es nuestra lengua, ¿ya? Entonces ahí sí le traducimos un poco y ahí me doy cuenta, ya dije un verbo con IA, entonces va con esto. Si yo dije un verbo que no terminaba en IA, pero sé que es en pasado, va con el passé composé. ¿Ya? Y hay que acordarnos ahí del auxiliar. ¿Ya? Con cualquier verbo excepto con etre, ¿no? Con etre es et. Ete, etion, etie, ete. ¿Ya? Vamos a verle al oral. Me va a pronunciar la misma conjugación del verbo vouloir. ¿Qué es que se vouloir en español? Um, eh, vouloir. Em, vouloir, Ajá. ¿Eso es? como desear. Eso, desear o querer. Perfecto, es otro verbo modal, ¿ya? Entonces, primero saquemos en nu, del presente que sale. ¿Cómo sería? Nu. Nous voulons. Parfait, nubulón. Ahora sí, quito on y conjugo aquí todas estas. Alan parfait, s'il vous plaît. Ok. A ver, nous voulons. Je voulais. ¿Ya? Tu voulais. Ujú, Il voulait. ¿ya? Nous voulions. ¿Ya? Vous vouliez. ¿Ya? Il voulait. Il voulait. Igual que Ah, el il de acá. voulait. ¿Ya? Parfait. Maintenant, le verbe savoir. ¿Qué es que c'est savoir en español? Saber conocer. Exacto, ¿ya? Vamos a sacarle en nu primero. Nu. Nous savons. Parfait, très bien. Ahora, à l'imparfait maintenant. Savons. Je savais. ¿Ya? Tu savais. Ujú, Il savait. Nous savions. ¿ya? Vous saviez. Ajá. Il sabien. Il Saben. sabe. Il Parfait. savait. ¿Ya? ¿Qué quiere decir je savais? Es yo sabía. ¿Ya? Ujú. Este verbo es más usado en este tiempo que en pasé composé, igual que en el español, ¿no? Yo no sabía del deber. Je ne savais pas sur la tâche, sur le devoir, ¿ya? Eso es más común oír y decir, igual que en español, yo no sabía. Yo no supe es un poco usado. ¿Y eso por qué? Porque el verbo saber y conocer son acciones que nosotros al aprender nos demoramos en el tiempo a olvidar. Por esta razón usamos el imparfait con verbo connaître y verbo savoir. ¿Ya? El verbo vouloir es yo quería, ¿sí? Yo quería cuando estamos hablando del imparfait. Listo. Como vimos, el verbo savoir, vouloir, pouvoir son verbos irregulares al presente, del indicativo. Ahorita en el imparfait, el indicativo, son como verbos regulares, ¿no? Solo tenemos que acordarnos de la conjugación en nu. Y de ahí el resto ya sale solo, ¿no? Las terminaciones. Solo que hay que aprendernos bien estas terminaciones porque matamos dos pájaros de un tiro. El imparfait y el condicional utilizan las mismas. ¿Listo? Muy bien. Ok. ¿Tiene alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Sabe de cuestión Eh, jusqu'ici? Pas encore. Paso por très bien, ¿ya? Perfecto. ¿Sí? Entonces, en la próxima clase vamos a hacer este ejercicio de acá, ¿no? Vamos a leer esto de aquí
y reconocer cuál es el imperfecto, l'imparfait, y también va a estar aquí con el passé composé, ¿no? Aquí está el imparfait, ¿no? Je suis allé también está. Porque es normal usar esto, ¿sí? No es que nosotros no nos damos cuenta cuando hablamos en el español. Aquí sí vamos a anotar esas. Primero a reconocer y después a notar qué significa, qué me quiere decir ahí cuando usa dos diferentes. ¿Ya? Hecho, igual aquí está no la explicación, es lo mismo que ya le dije, no es que aquí está escrito. ¿Sí? Nada más. Listo. Entonces, si es que no hay más preguntas.